Bueno, estamos con el rincón del ojeador, que de vez en cuando tenemos tiempo, porque a veces que se nos lía la cosa, cuando tenemos tiempo le dedicamos unos minutitos a futbolistas que son buenos, que están por ahí. No hace mucho hablamos de José Luis Rodríguez, el Pumita, un futbolista uruguayo, José que tenía 17, 18 años. Cantante. Matías. No, es el Pumita, le llaman el así. Pumita. El Pumita, míralo en internet, míralo. Le llaman el Pumita José. por José Luis Rodríguez el Puma, que es el cantante. Y por eso llaman el Pumita. Pues ha debutado, uno de los delanteros que dijimos, ha debutado ya en la selección. Y este es el que ha debutado ya con 17 años en la selección absoluta de Uruguay. Aquí, el rincón del ojeador. Ahora, nos traes 3 futbolistas, 2 de ellos, si no me equivoco, los tenemos en agenda 2-3 semanas. Sí, los tenemos más tiempo. Yo primero quiero explicar un poco por qué he elegido estos 3. Pero primero los nombres. Uy, son muy difíciles. Por eso voy ahí yo. ¿Los digo yo? Vale. Los digo yo. Nageus del Borussia Mönchengladbach, que es centrocampista. Negeus. Marius Leimer Del Leipzig. del Leipzig. Red Bull, ¿no? Y este es el bueno. Este es húngaro, ¿eh? ¿Dónde juega el húngaro? Salzburgo. En el Salzburgo. Szoboszlai. En alguna portada ha salido últimamente. Sí. Es Szoboszlai, Leimer y Nenges, tío. Nenges, me trae futbolistas Bueno, muy raros. No son raros. El son tema buenos. era... ¿Por qué estos 3? Porque los teníamos ahí apuntados en la lista esa que tenemos desde hace 3 o 4 semanas. Y entonces ha dado la coincidencia que los 3 han jugado en equipos que han jugado contra equipos españoles. El Salzburgo contra el Atlético de Madrid, el Borussia Mönchengladbach con el Madrid. Eso te permite ver que si tuvieras dedicación absoluta por que te han contratado, verías 50 partidos a la semana. Si ves los 3 o 4 que juegan contra equipos españoles. Vale. Y estos 3 jugadores a mí ya me impresionaron antes. ¿Por quién empezamos entonces? Por lo que tú quieras. ¿Por Nageus? Vale. Nageus es ¿Tenemos las imágenes? el mediocentro ofensivo del Borussia. Vale, ¿edad? 23. Es ese, el niño. Además es guapo. Alto, fuerte. Míralo. Bueno, nos hemos apretado enseguida a decirlo porque automáticamente este último partido amistoso de Alemania, no el de la Copa Confederación, el de hace 3 o 4 días, joder, mírala eso, titular en la selección alemana. Está entre los 22 y jugó el otro día. Probablemente está, he leído hoy, contratado por el Bayern de Múnich. Ah, pues. Es otro tipo Goretzka que ficha Eso, por 20 o 25 millones el Bayern, jugadores así. Eso te iba a jóvenes. preguntar. ¿Qué tipo de jugadores? Un jugador de llegada, de mucha llegada, juega con 2 mediocentros, el mediocentro ofensivo, de mucho trabajo, pero técnicamente muy bueno. ¿Sí? Muy bueno. Pero lo que pasa es que los alemanes técnicamente son buenos, pero son un poco raquíticos técnicamente. Este es fuerte. Este es más brasileño no llega a ser brasileño, pero tiene más. Pero es de los jugadores, yo he traído estos 3 porque son de los jugadores que cuando vienen a un equipo de aquí no necesitan acoplarse. Están acoplados, que si se acoplan, que si no, este es de rendimiento. Pero aquí el tema de fondo interesante es, el Bayern de Múnich ya lo tiene hecho por 25 millones, parece, porque tiene una cláusula. La cláusula es de 25 claro, solo. Ahí es donde vamos, oiga. Tú me dices a mí que son 25 millones pagaderos por este tipo. Pagaderos, pero que el año pasado y el anterior también eran. Un profesional de ojeador tiene que haberlo visto antes de que haya explotado. Esa es mi opinión. Como estaba diciendo Julián, el mercado alemán, el Bayern de Múnich, esas cosas, no se le escapa ni uno. Y el mercado alemán es barato. No se le suelen escapar. ¿No? Es barato. Sí. Comparado a lo que es Andrés, barato. que tú y yo el mercado alemán lo tenemos muy trillado, ¿eh? Sí, lo tenemos, vamos, controladísimo. Bueno, vamos con el siguiente. Leimer. Marius Leimer del Leipzig. Yo lo vi el año pasado. ¿De qué juega? Mediocentro defensivo. Sería una pareja extraordinaria. No es Marius, es Konrad, tío. Konrad. Mira que confío en ti, me la metes todas las veces. Konrad Leimer. Jugó el año pasado en la Champions y a mí me encantó contra el Atlético de Madrid.
Este año lo he seguido 2 partidos que vi en la tele y me parece un jugador espectacular. Si no recuerdo mal, estuvo un año en la base del Madrid. O estuvo a punto de fichar en el Madrid, tuvo una pequeña relación. Miki, tengo que decir una cosa, en el Leipzig, tú sabes que el Leipzig es una franquicia, de hecho el siguiente futbolista que juega en el Salzburgo es la misma franquicia, son Es al revés, la del Salzburgo es franquicia del Leipzig. Sí, pero es la misma franquicia, Claro, tienen claro. equipos en diferentes... Tú cuidado que tú ahí te vas y tú no te fichas ahí a cualquiera, estos jugadores valen dinero. Sí, pero no vale dinero cuando del Salzburgo pasa al Leipzig. Sí, y no vale 80 millones. No, que ya han dicho, hay una oferta que parece ser, entre comillas, que el Leipzig ya acepta ese dinero del Atlético de Madrid por 20 millones. Claro. Es que son cifras en las que... Pero que dicen que ahora que la Juve, el Milán, el tal, pues van a entrar en la puja también. Pues ya... Claro, pero son jugadores que hay que verlos hace un año o 2. Y después viene el crack, el húngaro. Este es el mejor de todos, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Eso te lo dejo a ti. Szoboszlai, es este, miradlo. Titular en la selección húngara. Húngaro. Acaba de cumplir 20 años. Hablan de él, que es el nuevo Cristiano. No me fotes, el nuevo Cristiano. Chut de fuera del área, míralo, un tío que tiene una pegada espectacular y 20 añitos. Mira, eso sí que... y... No, tiene... De los 3 el que más me ha gustado es este, claro, los otros eran centrocampistas, uno de ellos defensivo y Este es un jugón. Un jugón de mitad campo para arriba. Claro. Precio de cláusula de rescisión, 25. ¿Quién? Ya tendrá 200 novias, ¿no? Claro, ahora ya... bueno, pero vale 25. Lo que valdrá es el próximo equipo que lo fiche, si demuestra todo lo que el potencial que tiene. Este es el típico que ficha al Dortmund, Sí, como Haaland, cuando se va... Haaland al Dortmund le costó mucho más de lo que dice la pero operación, viene del Salzburgo también. El Salzburgo es un equipo que se mueve muy bien en todos los alrededores de... El mercado europeo lo tiene muy controlado. Entonces, pues esas cosas son las que yo digo que los equipos buenos de España, buenos, joder, tienen que ir antes de que ahora se vayan al Bayern, se vayan tal, y valgan 80 o 90. Ahora es el momento de firmarlo. Yo miro, por ejemplo, por ponerte un ejemplo rápido, el Atlético Madrid y paga 70 millones por Lemar. Pues habrá que decirle a los ojeadores, macho, ¿y todos estos qué? ¿Y 12 por Correa, qué te parece? Pues por 8 más tienes uno de estos. ¿12 por Correa te parece caro? ¿Me estás diciendo? Cuando llegó y cómo se le trató, sí. No, es que esto es el rincón del ojeador. Lo que el sector no importa. A mí ahora me parece un nuevo caso como... ¿Cancelo? Como Cancelo. Cancelo fueron 15. Por eso te digo que me parece un jugador que está progresando mucho. Le hace falta tener la cabeza un poco más amueblada defensivamente, pero me parece un jugador con unas condiciones fuertes. Entonces, 12 por Correa, hay que hablar hoy, Sí. No es... Pero ¿No te parece escandaloso? Pregunto. Lo que vale no es en el momento que tú ya lo tienes 2 años, es por lo que tú lo fichaste. Y cuando tú lo fichaste, 12 es mucho. No, si ahora yo no 12 sé, es poco. Yo sí tengo que ponerme... Voy a ser abogado del diablo, ¿vale? Escúchame, tú cuando pagas 12 por Correa, tú estás pagando lo que tú interpretas que va a ser ese jugador. Estás pagando a futuro, Carlos, porque no. a lo mejor el año que viene los 12 se me quedan cortos. Yo estoy invirtiendo y pagando a futuro la previsión que tengo de jugador. En aquel momento no vale 12 ni de coña. Y no estoy defendiendo eso, pero... No me cuentes milongas. Aquí no hubo un ojeador del Valencia. Sí, hombre, sí, Iki, lo voy a tener que contar otra vez. No hubo un ojeador del Valencia que fuera y dijera: quiero a ese jugador, quiero a ese lateral derecho, que lo he visto en las categorías base de Portugal y tal. Fue un representante. Que te estás columpiando. Bueno, no, pues ¿de quién es? Longoria. ¿Y de quién es? El representante cuando lo ficha el Valencia no era Méndez. Ahora mismo no sé de quién es. Méndez. No, yo no lo sé. Yo te digo a ti que es Pablo Longoria el que pone el nombre sobre la mesa. Pues entonces lo hace muy bien.
hace que, una pero es que te voy a decir, pero no, escúchame. Ten en cuenta que es una operación que se hace en horas. Es que voy a... El nombre se pone sobre la mesa porque hay una lesión que se produce los últimos días de agosto. Se lesiona Entonces, Piccini. es una operación que se hace así. Vale. Se lesiona Piccini. No me va a dar tiempo contestarte. Sí que nos da. Y Marcelino y Mateu quieren a uno que está en el Nápoles, porque es un jugador con 26 años, con 300 partidos en el Nápoles, de rendimiento inmediato. Un argelino. No, checoslovaco, bueno, da igual, pero de rendimiento inmediato, 300 partidos en la Liga Italiana, no se discute el rendimiento inmediato. Vale. Luego sale bien o sale mal. Sí. Y entonces, como vale 9 millones, Peter Lim dice, no, si me tengo que gastar 9 o 10 millones, me lo gasto en uno joven. Y esa noche, yo le digo, Longoria, ¿es este? Y me dice, sí, mañana lo cerramos. Te digo más claro, ¿de dónde sale este jugador? Es un nombre que yo conocía de cuando estaba en la Juventus. Jugamos hace un par de meses o hace un mes contra el Sporting de Lisboa. Jugó bastante bien y en esas condiciones de juventud a Marcelino le ha parecido bien. Luego Peter Lim le dice a Méndez, haz la operación. Pero el nombre lo pone Pablo Longoria porque Peter Lim se niega a fichar a un veterano. ¿Puedo? Esa es la realidad. ¿Ahora puedo? Sí, porque nos estamos yendo ya, vale. Contéstame. Entonces a mí hay una cosa, que esto con Longoria y compañía era un desastre. ¿El qué? Porque si yo, Longoria, director deportivo o ojeador, el que decide el fichaje, digo, este es el fichaje, y llega y el entrenador, soy su mano derecha, el entrenador coge y dice, pues a mí no me gusta y no lo pongo. Pues es un desastre. Pero eso no lo ha contado nadie ahora. No, te lo cuento yo, que el año pasado no jugó con ninguno, no jugaba el chaval. El año pasado no estaba Marcelino. Marcelino no le dio tiempo. Miki. No, pero los 2 o 3 partidos que estuvo tampoco jugó. Pero Miki, el año pasado no estaba Marcelino, hombre. No, ni lo conoció. Y la culpa yo creo que es Celades, ¿no? Hablábamos antes de Hugo. Pues para que un futbolista así crezca tiene que jugar. Y Celades no es que no jugara, es que lo tenía olvidado. Pues por eso te digo que es un desastre el Valencia. Sí, pero porque ahí se solapan, con ese jugador se solapa un entrenador y una dirección deportiva con otra. Pero lo ficha, lo propone Longoria, se van Longoria, Mateu y Marcelino y se queda y llega un entrenador nuevo que no lo pone. Eso es un desastre. Marcelino? Marcelino el 15 de septiembre ya se había ido. El 11. Claro, ¿no? Y los 2 primeros fueron en agosto, que todavía no habían fichado. Que todavía no lo habían fichado. Prácticamente no llegó ni a, como dice Andrés, no llegó ni a conocerlo. A ver, sospechar que con Marcelino hubiera jugado poco es lógico. Yo también lo sospecho. Lo sospecho, pero es hacer un futurible, Miki, no lo sabemos. Andrés. ¿Qué vas a decir, Andrés? No, lo que decía antes, ¿no? Con Marcelino hubiera jugado muy poco, sí. Pero es verdad que la responsabilidad de Celades, ¿no? Que no le dio los minutos al futbolista que esta temporada sí que está teniendo y además está haciendo buenos partidos, está cumpliendo. Bueno, y el jugador llegó muy verde. Ese jugador llegó muy verde. No. Y entrenar un año con el Valencia también curte, ¿eh? ¿Florenzi qué? ¿Cuándo llegó? En enero. Finales de enero, creo recordar. Pero estoy de acuerdo. Yo para traer medio año cedido a Florenzi, pues promociono a Correia porque resulta que no es tan malo. Otra cosa son los precios y otra cosa es hacer de abogado el diablo. Pero repito, quien pone el nombre sobre la mesa es Pablo Longoria. Tal cual. Y con esta bandera voy yo al fin del mundo. ¿Me crees, verdad? Yo siempre. Vale. Andrés, vía telemática, ¿nos vamos? Venga, un saludo, hasta luego. Julián, Bueno, lo de la portada no te lo esperabas, ¿eh? sí. Una trampita que te he hecho. Se nos ha quedado Yunus, ¿eh? Yunus, el lunes que viene hablaremos de Yunus. Tú eres muy de Yunus, ¿eh, Miki? No, pero me engañas siempre, ¿eh? Yo me creo hasta cuando me engañas, fíjate. Bueno, el lunes que viene venimos para contaros la victoria del Valencia en Vitoria contra Alavés, porque ganaremos allí. Hasta luego.